StricTubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer un trabajo decorativo muy bonito, muy económico y muy sencillo de hacer, reciclando, reutilizando poliespan, telgopor, unicel o como tú le llames. Para hacer este trabajo, lo primero que vamos a hacer es marcar un círculo en un papel. Este círculo, como ustedes pueden observar, yo lo he marcado que vaya a dar con la punta de aquí, porque yo quiero que esta parte de aquí sea recta. Entonces lo que vamos a hacer es doblar nuestra hoja de esta manera y luego vamos a cortar dejando la parte de abajo recta, de forma tal que, bueno, pues que coja la forma de nuestra puerta. En esta forma, como ustedes ven, yo he doblado el papel y simplemente voy a recortar. Primero voy a recortar el círculo y como ustedes observan, el círculo aquí abajo yo no lo he recortado y le voy a recortar un poco más, un poquito más, como más o menos medio centímetro, porque yo no quiero que se vea tan redonda. Y cuando vaya bajando aquí voy a recortar que quede un poquito más recto, de esta manera. Ya que lo tenemos marcado, con el cúter vamos a cortar. Si tienen algún objeto que sea especialmente para cortar este tipo de material, pues mejor. Con el cúter no me gusta mucho por los dientes. Después que yo ya tengo esto cortado, lo que yo voy a hacer es cubrir esto con masa de papel o masa de cartón de huevo, pero esta es una masa rústica. Para esto voy a utilizar pegamento. Le voy a poner a todo mi poliespan, mi telgopor, poliestireno, como sea que se le llame, y luego le vamos a colocar la masa de papel. Luego que hemos cubierto todo, yo he cubierto también la orilla, lo que vamos a hacer es darle un poquito de engrudo casero para suavizar esta masa, de esta manera, así como ustedes ven que yo lo estoy haciendo. Ya que tenemos esto cubierto y que le hemos puesto un poquito de engrudo casero que hemos amasado, que hemos suavizado esto, lo que vamos a hacer es marcar las maderas, cada una de las tablas que serán la puerta, ¿no? Entonces yo me voy a auxiliar de este palito para hacer brocheta y voy a marcar primero la madera central, que va a ser bastante ancha desde arriba, y luego voy a marcar las demás. Una vez que ya tenemos esto así bien amasado, esto está bastante suave, lo que yo voy a hacer ahora es definir lo que son las maderas. Así que voy a coger esta es una aguja de tejer que es fina, y voy a marcar aquí en el centro primero la madera del centro y luego voy a marcar las demás. Después de haber hecho la división de la madera, lo que vamos a hacer ahora es marcar las nervaduras, bueno, pues las vetas, perdón, de la madera. Y bueno, tengo varias opciones aquí. Tengo aquí esto que es para modelar porcelana fría, y tengo aquí estas agujas de tejer, de crochet, de ganchillo, y simplemente vamos a ir marcando, vamos a ir haciendo pues marcas. Yo, como no sé mucho de marcar las nervaduras de las maderas, yo siempre marco así, haciendo muestras pues sin ningún orden, y luego ya sí parecen madera. Después que tienes marcadas las vetas de la madera, dos cosas. Una de ellas es volver a insistir en las divisiones de la madera de esta forma, porque esto cuando se seca se une, y para que no quede unido pues insistimos de esta manera. Y otra es que también podemos utilizar un pincel con un poco de engrudo casero y le damos un poco de esta manera, así acoplamos un poco lo que hemos levantado. Si le pasamos y es mucho, volvemos a pasarle otra vez con lo que hemos utilizado para marcar. Bien, y ahora vamos a continuar nuestro trabajo. Yo voy a coger este pedazo de poliespan que, bueno, pues que me sobró de lo que ya había hecho. Entonces lo que voy a hacer
es pegarle otro pedazo para que esté un poquito grueso, y lo voy a pegar con silicona caliente. Luego voy a retirar los restos que no valgan y después le voy a poner pegamento a esta parte de aquí arriba y le voy a poner masa rústica, pero esta vez no la voy a alisar, sino que esta masa yo la voy a dejar que quede así rústica, porque esto me va a mí a hacer como imitación de hierba. Para poner esto rústico podemos utilizar un cepillo de diente, podemos utilizar uno de estos. Por ejemplo, estos son restos de masa rústica que se ha secado, y también podemos hacerlo con esto. Esto es para que vean que tienen varias opciones. Aquí tenemos el cepillo, por ejemplo, y esto. Teniendo mis dos piezas secas, lo que yo voy a hacer es pegar una con otra. Entonces yo la voy a pegar con masa de papel. Yo le he puesto pegamento a esta masa de papel. Como ustedes pueden observar, está bastante blanda. Y lo que yo voy a hacer es también ponerle una gota de pegamento a esta masa. Y la voy a pegar una pieza con otra. Para el siguiente paso yo tengo aquí masa. Esta masa es de rollo de papel higiénico. Y bueno, es una masa especialmente para que cuando trabajas sobre una pieza grande, pues que no se encoja. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegar esta masa en toda la orilla para simular piedra. Entonces, nada, le voy a poner una capa, pero primero le voy a poner... Bien, para hacer estas piedras yo tengo un molde, pero voy a hacer este paso para aquellas personas que no tienen molde. Entonces voy a utilizar un palito de hacer brocheta, y lo que yo voy a hacer es ir haciendo forma de piedra. Como ustedes ven, vamos a hacer unos huecos que sean bastante grandes y vamos a hacer unas piedras que queden un poco más grandes, otras más pequeñas. Ustedes van a ir haciendo de esta manera, van a ir formando sus piedras. Después que ya tienes todas tus piedras puestas, vas a utilizar un cepillo de diente y le vas a hacer todas las piedras para que tengan esa apariencia de rústica. Bien, aún con esto húmedo todavía, yo voy a decorar esto, y esto le voy a poner esta decoración que está aquí, que la hice con un molde parecido a este. Lo que pasa es que ahora no lo encuentro. Entonces también le voy a poner esta llave y esta cerradura, que también están hechas con un molde. Este es el molde de la llave y el de la cerradura está guardado. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto. También están hechos con porcelana fría. La masa rústica ya se ha secado todo esto, y ahora lo que yo voy a hacer es darle una capa de esta pintura, que es un verde oliva mezclado con negro, por eso está así tan oscuro. Bien, estrictor, yo voy a pintar esta parte de aquí, le voy a hacer un tono madera, un efecto madera, pero con un tono así muy femenino, muy de hadas. Pero antes voy a darle una capa de pintura blanca a esto. Para empezar a pintar, yo voy a pintar las piedras. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle una pátina de este tono, que es un siena natural. Pero yo voy a tratar de que sea la profundidad, sobre todo en las uniones de las piedras. Es decir, que en la parte de arriba yo le voy a dar esta pátina muy superficialmente, y ustedes saben cómo se dan estas pátinas. Ponemos la pátina y luego la retiramos. Estas piedras le quiero dar un aspecto brillante, translúcido, así es que yo le voy a dar este tono que aquí dice oro plata. Es un tono así blanco, casi transparente, y le voy a dar a las piedras así, para que cojan ese aspecto brillante que yo quiero. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle una pátina a lo que será la madera, una pátina magenta, y yo la he mezclado con cera para calzado para que no sea muy profundo, no sea muy profunda la pátina. También puede ser cera para muebles. Si no tienen pátina, en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de cómo se hacen las pátinas caseras. Bien, teniendo esto así, el siguiente paso que yo voy a dar es darle un poquito de aclarar un poco estos tonos, y para esto voy a utilizar gesso. Si ustedes no tienen gesso, pueden utilizar pintura blanca. Entonces lo que yo voy a hacer es darle como si fueran
pinceles secos de este gesso, así como ustedes ven. Lo que yo estoy haciendo ahora es colocarle unas imitaciones de rama. Están hechas con porcelana fría, la cual está teñida de verde. Entonces, nada, simplemente la vamos a colocar a nuestro gusto en la parte que queremos. Para esto la vamos a pegar utilizando pegamento de esta manera. Aquí te muestro unos moldes con lo que estoy haciendo mariposa, hojas y flores para hacer una decoración bonita en esta puerta. Pero antes de colocar estas piezas, yo voy a darle una pátina de un color azul nublado o gris nublado a la puerta. Ustedes saben cómo se aplica la pátina, la pintamos, le aplicamos la pátina y luego retiramos. Una vez que ya yo tengo aplicado esto, voy a colocar las hojas. El trozo en donde coloqué las hojas lo he perdido, así es que se las presento ya colocada. Y después lo que voy a hacer es darle pinceles secos al pasto, porque ahí es donde voy a colocar las flores. Le voy a dar unos pincelitos secos de un verde pradera y voy a insistir mucho porque este verde pradera yo quiero que se note y haga contraste con la puerta. Y luego es cuando voy a colocar las flores. De un lado voy a colocar flores moradas y del otro lado voy a colocar el otro tono de flores que no recuerdo el tono. A las flores, para hacerla que resplandezcan un poco, lo que yo voy a hacer es darle un poquito del mismo tono que yo utilicé para teñir la porcelana fría, mezclado con blanco, pero utilizando más blanco que el mismo tono para que se pueda ver. Es decir, si ustedes utilizan pues un morado como este, que el pincel que vayamos a dar pues que quede más clarito, como ustedes ven aquí. Con las mariposas voy a hacer lo mismo. A la cerradura, a la decoración de la puerta y a la llave, yo le voy a dar pinceles secos de colores metalizados. Estos colores que yo voy a utilizar pueden ser, por ejemplo, un color hierro forjado, que es este, que es el que he dado en la decoración de la puerta. O también puede ser dorado o plata, cualquiera de esos colores metalizados que ustedes tengan pueden utilizar. También a las hojas le vamos a sacar color dándole primero unos pinceles secos de un tono pradera, verde pradera, y luego le voy a dar también unos pinceles secos de un tono verde kiwi o verde limón. Con la rama vamos a hacer el mismo efecto, solo que yo no le voy a dar la pintura de mix media, sino que directamente le voy a dar un tono verde pradera y el verde limón lo voy a dar solo por algunos lados, solo para que se vea el efecto luz, y esto es para distinguir la rama de las hojas. Are you listening? Damn. Nada, mis streettubers, aquí tienen la segunda puerta, esta que yo he hecho. Como ustedes saben, ya yo he hecho otra. En la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace a esta otra puerta para ver cuál de las dos les gusta más. Y me gustaría que me dejen su opinión diciéndome cuál de ellas les gusta más. Y nada, como ustedes ven, es muy decorativa, la pueden utilizar para decorar cualquier rincón de su casa o una habitación, ¿por qué no? Así es que nada, ahí la pueden hacer un regalo y venderla porque tiene una muy bonita terminación y como ustedes ven es muy decorativa, es muy bonita y es un regalo súper original. Estoy súper agradecida con todos ustedes, pero lo estaría más si me regalan ese me gusta de siempre, comparten el vídeo y comentan diciéndome qué les parece a ustedes esta puerta de casa de hada. Reciban un besito, un abrazo así grandote con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides comentar diciéndome cuál de las dos puertas te gusta más.